Buenas noches. El día de hoy vamos a realizar el experimento casero en donde vamos a ver la capacidad conductiva de los elementos. En este trabajo vamos a participar mis compañeros, que son Diego Alejandro Álvarez, Diego Giovanni Betancur, Juan Pablo Camelo, Norbert Ducuará, Iván Triana y quien les habla, Rafael Mindiola. Como les comenté, este es un trabajo para mostrar la capacidad conductiva de los elementos. Los materiales que vamos a utilizar para este experimento son, primero, cable eléctrico o cable de cobre, pila de mercurio, una bombilla de linterna, un interruptor, la regleta eléctrica, vidrio, lámina de aluminio, palo de madera, un pedazo de alambre o cobre y porcelana. Que de estos últimos materiales es que vamos a ver cuál es conductivo y cuál no. Aquí doy paso a mi compañero Diego Betancur, quien va a dar la explicación del experimento como tal. En la pantalla estamos viendo un circuito eléctrico casero, que es una interconexión de dos o más componentes que tiene una trayectoria cerrada y está compuesto por los componentes que el compañero explicó. Vamos a ensayar con el vidrio a ver si prende o no prende el bombillo. Ahora encendemos el interruptor. Ahí nos damos cuenta que no está prendiendo. Ahora vamos con un palito de madera. Vamos a hacer la conexión. Listo, ahí quedó conectado. Encendemos el interruptor y ahí no está prendiendo. Listo, ahora desconectamos. Ahora vamos a seguir con un cable de cobre. Vamos a conectar las puntas. Ahí estoy conectando. Vamos a encender el interruptor a ver qué pasa. Lo vuelvo a reconectar bien. Listo, ahora vamos a encender el interruptor y ahí nos damos cuenta que está encendiendo el bombillo. Listo, ahora lo vamos a apagar. Desconectamos. Listo, vamos a seguir con la lámina de aluminio. O algo de aluminio. Lo conectamos. Ahí está haciendo los ajustes. Vamos a encender el interruptor. Listo, encendió también. Listo, ahora apagamos el interruptor. Desconectamos. Vamos a colocar algo de porcelana. Vamos a colocar una roseta. Hacemos las conexiones. Estoy haciendo el ajuste. Estoy haciendo el ajuste ahí, que quede bien. Ahí le quedó conectado. Vamos a encender el interruptor a ver qué pasa. No enciende el bombillito. Están los 5 materiales. Ahora sigue mi compañero Iván.
Buenas noches, compañeros. Bueno, iniciamos con las preguntas de la actividad. La primera pregunta es, ¿qué es la conductividad? Entonces, la conductividad eléctrica es la capacidad o propiedad que tienen los materiales para permitir el paso de corriente eléctrica a través de sí. Comúnmente es conocido como el transportar de electrones. La conductividad de los materiales depende de sus características atómicas y moleculares. Los materiales que permiten que la corriente eléctrica pase por medio de ellos sin poder resistir son buenos conductores a la electricidad. Caso contrario ocurre cuando el material pone resistencia al paso de la corriente eléctrica, en donde estos son conocidos como malos conductores o materiales aislantes. Los cuerpos conductores pueden hallarse en tres estados de la materia: líquido, sólido o gaseoso. Lo contrario a la conductividad eléctrica es la resistencia eléctrica. Recordemos que entre menor es la resistencia de un material, mayor será su conductividad. Entonces, esto es la explicación pues, de lo que estábamos viendo ahorita en, en la práctica con el compañero Diego. Entonces, esa es la primera pregunta. Entonces, doy paso al compañero Diego Álvarez, que él continúa con las siguientes preguntas. Bueno, buenas noches. La segunda pregunta es, ¿la bombilla se comportó igual con todos los elementos conductivos? Sí, se comportó de la misma manera, ya que los elementos conductivos, el aluminio y el cobre, hicieron encender la bombilla. La siguiente pregunta es, ¿cuáles elementos son conductivos y cuáles no? Los elementos que mostraron conductividad en el experimento fueron los dos metales, que fueron los únicos que lograron encender la bombilla. En cuanto a la madera, el vidrio y la porcelana, que no lograron encender la bombilla, esto fue porque no hubo un flujo libre de corriente, es decir, los materiales son aislantes. Doy paso a mi compañero Norbey, que va a explicar las siguientes preguntas. Buenas noches. La cuarta pregunta dice, ¿todos los elementos son conductivos? Pues como observamos en el experimento, no todos los elementos son conductivos. Se evidencia que tanto la madera, el vidrio y la porcelana no generan que la bombilla se encienda. Los dos elementos conductivos donde la corriente fluye libremente y que lograron encender la bombilla son el cobre y el aluminio. La quinta pregunta nos dice, ¿cómo compruebo su conductividad? En este experimento la conductividad la comprobamos mediante el encendido de la bombilla. Cuando realizamos las pruebas en los distintos elementos, vemos cuáles funcionan como conductores. En este caso, los metales, cobre y aluminio. Y cuáles funcionan como aislantes, como son el caso del vidrio, la madera y la porcelana. A continuación, las conclusiones a cargo de Juan Pablo Camelo. Buenas noches. Bueno, en conclusiones, en este trabajo de investigación se pudo ver que los materiales aislantes se encuentran en todos los estados de la materia. Con este experimento se pudo evidenciar que los materiales son conductores, qué materiales son buenos conductores y cuáles no lo son, por lo que se denominan materiales aislantes. También se pudo entender cómo el flujo libre de electrones en un material conductor permite el encendido de una bombilla. Muchas gracias.